Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver hoy, ya ven que vimos la libertad de expresión, y entonces la libertad de expresión a su vez está relacionada con la libertad de asociación. Vamos a ver entonces primero la libertad de asociación precisamente por esa relación con el tema anterior, y así si tienen preguntas, pues ya ahorita me comentan. La libertad de asociación es está originada en el artículo 9. Ay, creo que esta no es la presentación. Está originada en el artículo 9 de la Constitución y tiene como fin fundamental el regular precisamente una de las manifestaciones de la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes ya vieron que como parte de la libertad de expresión, yo les decía que dentro de las vertientes que tienen la libertad de expresión, precisamente está el que la libertad de expresión puede ser tanto individual como colectiva. Entonces, en un mundo, bueno, que básicamente ha sido desigual, es muy complicado hablar de luchas individuales o de que por lo menos pues, nos expresemos contra el Estado individualmente. Entonces, como preferentemente hacemos esto con un grupo, o sea, lo hacemos, decimos esto de unidos hacemos la fuerza, la expresión también se manifiesta entonces en lo colectivo. Entonces, por un lado, podemos manifestarnos, o sea, podemos manifestar nuestras ideas individualmente. Por ejemplo, cuando ustedes escriben una publicación en Twitter o en Facebook, bueno, están expresando su pensamiento, ¿no? Cuando le contestan a alguien un comentario, pues también es parte de su libertad de expresión. Pero entonces, en la libertad de asociación o de reunión, nosotros consolidamos esta otra parte que es colectiva del derecho de libre expresión. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Se acuerdan que otra vez vamos a ver una situación que vimos al principio y es que los derechos humanos están interrelacionados? ¿Se acuerdan cómo se llama esto de que los derechos humanos estén relacionados unos con otros? ¿Se acuerdan cómo se llama esa característica o ese principio de los derechos humanos? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Jean-Paul, ¿te acuerdas cómo se llama la característica que quiere decir que los derechos humanos están relacionados? Para el cumplimiento de uno es muchas veces necesario el cumplimiento de otro, como en el caso del derecho al medio ambiente. Para tener un medio ambiente adecuado debemos tener derecho al agua limpia, porque, bueno, si no, pues no estamos viviendo en un medio ambiente adecuado, ¿no? ¿Cuál será esta característica, Jean-Paul? No me acuerdo, profesora, la verdad. Es que sí, no me acuerdo en eso. ¿Tienes tu Constitución a la mano? La tengo descargada en el celular. ¿Me permite abrirla? Bueno, mejor o a ver alguien que la tenga ahí. Gracias, Jean-Paul. Bueno, y esto para que recordaras cuáles eran Sí, las disculpe, profesora. características. No te preocupes. Pero sería bueno que se consiguieran una Constitución, ¿eh? Eso para que la revisen de vez en cuando, no solo para que la tengan ahí también. Entonces, ¿cuáles eran estos? A ver, alguien que me ayude a leer el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. ¿Quién tiene su Constitución? Kevin. Kevin, ¿estás ahí? ¿O Carlos? Carlos Alberto, ¿estás? Artículo primero, tercer párrafo, por favor. Muy bien, pero no puedes abrir tu micrófono, Kevin, ¿no tienes tu Constitución? Wanda, ¿tú tienes tu Constitución? La traigo en el celular, profesora. Muy bien. Bueno, pero no la tienes a la mano. A ver, María Cristina, por favor. Voy tantito. Sí, o si quieres ya aquí que nos lea María Cristina, porque no ¿Sí me te escucha? salgas de la sesión. Sí, adelante. Artículo primero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos que establezca la ley. Muchas gracias, María Cristina. Entonces, ¿cuál de esos, precisamente, cuál de esos principios que acaba de leer María Cristina, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tiene que ver con esto que les estoy comentando? Una relación entre el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Carlos Alberto, ¿qué dices? Que ahí estás. Ay, bueno, ya te contesté. Muchas gracias, María Cristina. Dices que ahí estás, pero bueno, lo importante es que respondieras la pregunta. Puedes estar, pero ¿estás en realidad? Es una pregunta tan existencial como práctica. Entonces, la libertad de reunión es precisamente tiene esta característica de la interdependencia con la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, ¿ustedes creen que puede haber libertad de reunión o de asociación? Y ahorita vamos a ver qué es esta libertad de reunión y asociación. Precisamente el artículo 9 dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente. Bueno, ¿para qué nos podemos reunir? Pues nos podemos reunir para muchas cosas, ¿no? Nos podemos reunir para una fiesta, para hacer una convivencia, para el Día de Muertos, para el 14 de febrero, para lo que sea. Bueno, ahora no nos podemos reunir porque por el distanciamiento social, ¿no? Pero bueno, básicamente para eso nos reuníamos. Ahora nos reunimos digitalmente como en esta ocasión. Entonces ahí está precisamente una situación que es distinta. El derecho de reunión no es el mismo que el derecho de asociación. El derecho de reunión precisamente es hacer lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Estamos reunidos, digamos que estamos reunidos bajo una condición de libertad, porque ustedes quieren estar aquí. Eso es más o menos cierto, ¿no? Bueno, digo porque además quieren aprobar la materia y además, pues, en el mejor de los casos, pues quieren aprender lo que se pueda en la clase, digo, lo que se pueda dentro de tal vez lo que les sirva, de lo que yo les dé o lo que ustedes estudien. En ese sentido, pues entonces estamos aquí libremente y nos estamos reuniendo. Esa será la diferencia entonces con el derecho de asociación. El derecho a asociarse precisamente tiene un vínculo jurídico. ¿Y de dónde viene ese vínculo jurídico? Bueno, viene de un pacto que hacemos por ley y ahorita vemos cuáles son las características. Dice aquí, entonces, que solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo, pero no para tomar asuntos en ninguna reunión armada, bueno, en ninguna reunión política. Entonces, esto quiere decir que los que por ejemplo, protestemos o nos vamos a reunir contra algunos asuntos políticos, solamente podremos ser los mexicanos. Entonces, no los extranjeros, porque ellos no tienen precisamente el derecho, ni tampoco los que no sean ciudadanos. ¿Quiénes no son ciudadanos? Pues los niños, por ejemplo. Entonces, ellos en ese caso no podrán ser parte de una reunión política. No se considera ilegal, dice aquí, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta contra alguna autoridad. Entonces, aquí veríamos que serían ilegales los actos de represión, por ejemplo, no sé, los que se cometían en contra de los revolucionarios de distintas revoluciones, ¿no? De distintos países. Si no, se profieren injurias contra esta. Entonces, bueno, si nos ponemos violentos contra la autoridad y comenzamos a pegarles y entonces si llevamos armas, si nos ponemos así pesados, pues entonces sí hay la obligación o sí hay la posibilidad del Estado de disolverla. Ahí es en donde se acuerdan que hay límites entonces para todas las libertades. En el caso de la libertad de reunión y asociación, el límite será ese, que no se puede llevar a cabo en cuanto a un extranjero en asuntos políticos. En cuanto a violencia, que nosotros proféramos, o sea, simplemente el proferir injurias, pues ese es el decirle de groserías a la gente, ¿no?
Entonces, en ese caso también se va a poder impedir y en el caso de las armas, pues todavía con mayor razón. Entonces, bueno, tenemos por un lado la libertad de reunión. Aquí también se habla de reunirse o de llevar a cabo una asamblea. Una asamblea se refiere al derecho de asociación, mientras que una reunión, pues yo les digo, bueno, si yo les mando una invitación ahorita por Facebook y les digo que voy a celebrar mi cumpleaños, aunque falta mucho tiempo, entonces en ese caso, pues los estoy invitando a una reunión y precisamente en esos términos irá la reunión. ¿Cuál es la definición de la reunión? Es el derecho a favor de cualquier individuo para reunirse o congregarse con sus semejantes de manera transitoria. Por eso les digo, bueno, si nos reunimos para una fiesta, esa es una reunión. Si nosotros nos reunimos entonces, o más bien somos parte de un sindicato, pues bueno, nos estamos reuniendo, pero en ese caso ya no será una reunión. Ahorita vamos a ver. Es un derecho autónomo ligado a la libertad de expresión. O sea, no es necesario que yo, para reunirme, exprese mi opinión. O sea, probablemente nada más voy a ir en la bola, ¿no? Como pasa cuando decimos que van los acarreados. Bueno, en ese caso, la gente solamente va como para que se vea más gente, pero en realidad pues no está expresándose. Entonces, no es necesario que haya el derecho a la libre expresión. Pero si no hubiera ese derecho a la libertad de expresión, entonces la gente que se reúne en las marchas, pues no pudiera hacerlo, ¿no? Es un derecho individual frente precisamente pues a otro derecho que es el colectivo. O sea, vamos en colectivo, pero de cualquier forma estamos ejerciendo un derecho individual porque cada uno de nosotros no necesita de los demás tampoco para hacer, para expresar nuestra opinión. ¿Para qué necesitamos de otros? Pues para reunirnos, porque si no, pues no nos estamos reuniendo con nadie, ¿no? O sea, es un derecho que se considera individual, pero no sé si me expliqué, no puede manifestarse si no hay más personas. Entonces, en el caso de las reuniones de carácter político, solamente podrán acceder los mexicanos, los ciudadanos, además mexicanos. Se debe compatibilizar con otros derechos, como son, claro, el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? ¿Y cuáles son los límites? Bueno, los extranjeros precisamente tienen el límite de que no pueden participar en asuntos políticos, además de las armas. O sea, si nosotros llevamos armas, yo les digo que esa reunión podrá ser disuelta. En el caso de la libertad de asociación, pues bueno, la libertad de asociación consiste en llevar a las personas, identificar, hacerlas que Ah, muy buena pregunta, María Cristina. En este caso, ustedes han visto que el presidente dice que no está limitando el derecho de nadie. O sea, es una recomendación y eso lo vamos a ver hacia el final del curso, cómo se dio esta situación de la pandemia. Entonces, en el caso de las facultades que se les dice la suspensión de derechos, bueno, está en el artículo 29 y lo que dice ahí es que se van a poder suspender derechos. ¿Qué derechos? Pues no todos los derechos. Por ejemplo, no se puede suspender el derecho a la vida, el derecho a la libertad de culto, el derecho a la no tortura, el derecho al pago por el trabajo. Bueno, pero ese tiene una delgada línea entre que se puede o no se puede. Bueno, no se pueden suspender los derechos, digamos, que son pues básicos, ¿no? Para sobrevivir, vamos a decirlo. Pero sí se pueden suspender otros derechos que son derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, perdón, no a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, en este caso de reunión, de asociación. El derecho también se puede suspender el derecho al libre tránsito, se puede suspender, ¿qué otros derechos? Bueno, pues el derecho también al pago de la jornada laboral en su totalidad. O sea, ¿se acuerdan que no se podía pagar a alguien menos? Bueno, sí se puede en el caso de la suspensión de derechos. Y eso tiene que ver con una declaración que se haría de un estado de emergencia, ¿no? Entonces, en ese caso, como pasa en otros países, como ustedes vieron que pasó en Estados Unidos, como pasa en Francia, en Alemania, en Italia, en Argentina, en otros países de Latinoamérica también, lo que pasa es que a la gente no se le permite hacer uso de estos derechos. Entonces, en la suspensión de derechos sí pudo haber pasado, María Cristina, que el presidente decretara suspensión de derechos y en ese momento el presidente decreta que no se puede salir a la calle. O sea, a lo mejor un toque de queda definitivo
o un toque de queda desde las 6 de la tarde, o como pasó en muchos países, ¿no? Un toque de queda limitado para permisos a algunas personas para hacer compras básicas, para ir a la farmacia, para ir al doctor o en el caso de los médicos. Pero entonces, pues hay una situación en la que obviamente todas esas cuestiones pues son un caso extremo, pasan cuando hay suspensión de derechos. Pero en este caso, entonces, en el COVID, pues se ha limitado la reunión porque hay una recomendación del el órgano colegiado que es ¿cómo se llama el Consejo de Salubridad General. En el Consejo de la Salubridad General está está el secretario de Salud, está el presidente de la República, bueno, hay varios miembros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ese consejo? Que emite recomendaciones que son de carácter administrativo, o sea, no dice, no puedes salir a la calle y no puedes reunirte. Entonces, es una recomendación general que de preferencia la gente no se debe de reunir, por eso se evitan, ¿no?, los actos masivos, por eso se evitan las clases, por eso no vamos a clases presenciales, pero no es obligatorio. Entonces, si alguien quiere manifestarse, la verdad es que no se lo van a llevar a la cárcel por manifestarse. En el caso de que hubiera suspensión de derechos y se decretara que no se puede salir a la calle, en ese caso sí los pudieran detener, ¿no? Obviamente eso implicaría pues mucha carga de trabajo para los policías. Para evitar eso, precisamente, se trató de no llevar a cabo esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? No sé si ya me expliqué, María Cristina, pero entonces en este caso estamos actuando, dice el presidente que por buena voluntad, ¿no? Entonces, por eso no nos reunimos. O sea, no hay una prohibición legal, más bien es una recomendación del tipo administrativo. Uh-huh. ¿Qué opinan? Entonces, así es, ¿verdad? Además de eso, bueno, consiste en la libertad, pues, de conformarnos con otras personas para, entonces, para reunirnos. Y aquí tendríamos una característica diferente a la de reunión. En la libertad de asociación hacemos un pacto. ¿No de qué, María Cristina? Hacemos un pacto escrito. Entonces, por ejemplo, hacemos un acta constitutiva, celebramos un acuerdo de asociación, celebramos un acta de las que ustedes ven precisamente en derecho civil que tiene que ver con la creación de asociaciones civiles, de sociedades incluso mercantiles, ¿no? Pero sobre todo de sociedades civiles porque no vamos a perseguir un fin económico. Entonces, se protege la posibilidad de que las personas puedan fundar o afiliarse a precisamente a otros, a partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son una forma de asociación, no son la única forma de asociación. Eso es importante de ver, sobre todo en la sociedad civil que ya tiene participación. Uh-huh. Entonces, bueno, hay un papel esencial para la conformación en las democracias modernas, que precisamente tiene que ver con un reconocimiento a la personalidad jurídica de estas asociaciones. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, hay algo que se llama participación, que luego les voy a dejar un video. Es que es un video que estaba haciendo para otra cosa, pero me parece que les puede ser interesante. La participación comunitaria no es un derecho, tampoco es un derecho humano. O sea, bueno, luego se dice el derecho humano a la participación comunitaria, pues como que no es exactamente así. Pero hay derechos humanos, como por ejemplo el derecho de asociación, que están relacionados con ese derecho a la participación comunitaria. Los derechos a la participación en la Constitución están en el artículo 35. 35, sí. Y tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a asociarse para votar, para ser votado. A ver, déjenme ver, no me vaya yo a equivocar. Ajá, son derechos de la ciudadanía. Bueno, ahí están los derechos entonces de este tipo, ¿no? Precisamente los que tienen que ver con la consulta popular y con otras situaciones. Entonces, es interesante saber por qué es importante la participación, porque si ustedes, no sé si a ustedes les ha tocado ver en mucho últimamente que dicen, no, es que es necesaria la participación comunitaria, es que es indispensable la participación comunitaria, o se abren espacios para la participación. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa participación comunitaria? O sea, eso es lo que luego no se alcanza a definir, ¿no? Eso es lo que les voy a platicar ahí, para no desviarnos del tema. Entonces,
Aquí también los límites en la libertad de asociación son los mismos que en los de reunión, es importante señalarlo, pero aquí vamos a tener entonces las características diferentes de este tipo de derechos. Entonces, la reunión que sea de carácter político solamente podrán participar los ciudadanos mexicanos, precisamente. Y hay una limitación a las armas, al uso de armas, ¿no? Que ya habíamos hablado en el otro caso. Y tampoco, bueno, ¿qué es lo que no se va a poder hacer en una asociación? Ahí sí cambian un poco, porque si ustedes ven cómo se configura la asociación o cómo se hace una asociación, pues es que nosotros tenemos que perseguir un fin, porque ahí sí vamos a establecer un documento jurídico para firmarlo, ¿no? Para decir, nos vamos a asociar y vamos a hacer esto. Entonces, nuestros fines no pueden ser la comisión de un delito, el formar grupos paramilitares, el usar la violencia en contra del Estado o en contra de los civiles y promover la discriminación y la xenofobia. Se supone que en México no hay tantos grupos, pero si ustedes ven las películas, vemos que en Estados Unidos hay muchos grupos de nazis que precisamente son asociaciones, ¿no? Como es la Asociación del Rifle, por ejemplo. Pero no puede decir que va a perseguir el fin de supremacía blanca, ¿no? Eso no lo dice. O sea, dice pues que persigue otros fines como el uso lúdico de las armas o no sé, o qué sé yo. Entonces, en ese caso, la finalidad pues es algo legal, o sea, que está dentro del marco jurídico. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la libertad de reunión y la libertad de asociación? Básicamente, la diferencia consiste en la duración de sus efectos. Si yo les digo, nos vamos a reunir mañana a las 5 de la tarde, pero a las 8 de la noche les digo, ¿saben qué? Que discúlpenme, pero ya me tengo que ir porque tengo otra cosa que hacer, ¿no? Y todos me dicen, sí, yo también tengo otra cosa que hacer. Entonces solamente nos vamos a reunir de 5 a 8. A las 8 de la noche ya se termina la reunión y cada quien para su casa, ¿no? Como dicen, en eso de que ahí se rompió una taza. Entonces, en ese momento está la diferencia entre la libertad de asociación y la de reunión. La libertad de reunión se termina con el acto, así, o sea, con ese evento al que fuimos. Mientras que la libertad de asociación, nosotros, por ejemplo, podemos tener una junta del partido político, ¿no? Y, bueno, nos vemos en el partido, o nos vemos en unas oficinas, o nos vemos en una casa, nos reunimos, tomamos acuerdos y decimos a cada quien le corresponde tal cosa, o no llegamos a ningún acuerdo, pero de cualquier forma los efectos de esa asociación van a ser de largo plazo. A lo mejor estamos planeando las elecciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno? Pues los efectos son de largo alcance. Entonces, en ese caso, pues la diferencia, claro, la corta duración. Por ejemplo, en la marcha feminista del 8 de marzo de 2020, ustedes recuerdan que fue uno de los últimos momentos en los que se configuró la libertad de asociación, de reunión, perdón. En este sentido, bueno, yo no sé si ustedes la vieron, pero había muchísima gente, ¿no? O sea, muchas personas llegaron al meeting a las 11 de la mañana y se fueron a lo mejor a las 6 de la tarde. Entonces, aquí, por ejemplo, si quedamos de vernos en el Monumento a la Revolución a las 13 horas, a la 1 de la tarde, marchamos al Zócalo y luego a las 4:30 llegamos allá, hacemos un meeting de una media hora. O sea, ahí se gritan consignas, nos ponemos de acuerdo y a las 5 de la tarde ya cada quien se va. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, en ese momento solamente fue un derecho de reunión. A las 5 de la tarde se terminaron los efectos de esa marcha y nunca nadie más se volvió a ver. Pero habrá quienes, o sea, habría asociaciones ahí, seguramente había representantes de los partidos políticos, había gente de asociaciones que pues, se dedican precisamente a la búsqueda de mujeres desaparecidas o qué sé yo, ¿no? Y entonces en ese caso, pues eran de larga duración, ¿no? Como por ejemplo, entonces la creación de algún partido político o de alguna asociación, incluso una asociación religiosa también. Entonces, si por ejemplo yo les digo, oigan, vamos a hacer un colectivo, entonces el colectivo, pues puede ser que nada más se reúnan la gente y le diga colectivo porque se juntan, pero que no tenga características jurídicas. Si ya es una asociación configurada de acuerdo a las distintas, bueno, por ejemplo,
puede ser de acuerdo al Código Civil hacer una asociación, pero se llama colectivo, ¿no? Y entonces de esa forma los alcances serán de larga duración. ¿Sí me explico conforme a esto? Nada más es para hacer la diferenciación, porque si ustedes se dan cuenta, la libertad de reunión y la de asociación son la misma. La única diferencia es entonces quién es el actor de esa reunión. Si somos personas que simplemente durante determinado momento se ven y luego ya cada quien se desaparece o simplemente no hacemos nada más, entonces estamos frente a la libertad de reunión. Es importante, sí, porque a partir de la libertad de reunión precisamente se organizan. O sea, si ustedes van a una marcha, por ejemplo, y resulta que ahí se ven y dicen, estos amigos como que ya me gustó me gusta su forma de actuar o me gustaría hacer eso mismo que ellos están haciendo, ¿no? Y entonces esa es una forma de conexión con la libertad de asociación. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Nada? Bueno, entonces déjenme hablarles de una vez y luego vamos a dejar entonces, es que les iba a hablar de la libertad de petición, pero como... Muy bien, entonces para la libertad de petición me gustaría que hicieran, van a hacer, además, bueno, del ejercicio que lo hagan de tarea en un escrito de petición. Entonces, para que lo analicemos en la clase y no se los deje de tarea porque pues se los reviso y pueden hacerme o no hacerme caso. Entonces, hagan algún escrito de petición. En la presentación del escrito de petición, ahí vienen las características. Hay dos presentaciones del escrito de petición y a partir de ese hacen la revisión. Déjenme ver. Los edictos, los de petición, María Cristina, los edictos son una serie de documentos que están afuera de los tribunales, de las oficinas administrativas y se publican. Bueno, ¿eso por qué? Porque los edictos los utilizas, por ejemplo, en un juicio civil, los publicas, ¿no? O sea, dices a partir de eso es un anuncio para un tercero sobre una situación jurídica específica. No sé si te refieres a eso o a cuáles son los edictos, María Cristina, o a qué te refieres. A lo mejor no entiendo bien. Sí, profesor. Es que en derecho romano también nosotros nos decían que para un derecho de petición se daba mediante edictos y entonces en ese momento nos pidieron un edicto de un periódico. Ah, muy bien, ya entiendo. Bueno, es que vamos a ver que el origen precisamente del derecho de petición, bueno, por un lado está el derecho romano. En el derecho romano, el edicto era algo que se ponía también, ya ves que se ponían, si no me equivoco, como a la vista del público, ¿no? Era como, ¿cómo sería hoy? Como un orden no un orden del día, como un aviso. En los edictos, en los que salen en el periódico, si ves, están dirigidos a una persona indeterminada, ¿no? No sabes, por ejemplo, en el caso de algunos periódicos, dicen, pues que si alguien tiene interés jurídico en un asunto de, pues, por ejemplo, la sucesión del señor José González, ¿no? Y entonces, pues ya resulta que el señor José González tenía otro hijo que nadie sabía y ya saben, estas situaciones. Entonces, bueno, él precisamente tiene derecho, ¿no? Porque es su hijo. Entonces, en ese momento, él ve casualmente el periódico y dice, ay, mi padre desaparecido, qué sé yo, ¿no? En una de estas, imagínense algo así como una de estas telenovelas. Ahí va a tener un interés jurídico y precisamente se publica en los edictos para que haya publicidad ante los terceros, para estar completamente seguros de que no hay un interés afectado, ¿no? Entonces, de esta forma... ¿Por qué? Bueno, porque en los edictos todavía bajo la Grecia y luego bajo la Roma antigua, si no me equivoco, se ponían entonces hay una lista con, por ejemplo, con lo que iba a ser el emperador, ¿no?
pues que el emperador iba a hacer tal situación y entonces se ponía el edicto con la afectación que iba a tener. Pues que el emperador va a construir otro castillo en la parte de tal del bosque, ¿no? Pues es que yo vivo ahí, ¿no? Y ya se apersonaba. Entonces hacía precisamente el derecho de petición bajo el edicto, ¿no? Si no mal me equivoco. Pero en este caso el derecho de petición que nosotros vemos es uno que se relaciona más con Juan Sin Tierra, allá en el siglo, en el siglo XIII, más o menos, comienza en Inglaterra. Ya ven que ahí es donde empieza mucho del derecho, pues ya moderno, ¿no? De las figuras que tenemos hoy en día, también además del derecho romano, que tiene mucha influencia, pero en el derecho, entonces, bueno, en ese momento lo que pasaba es que la gente se reunía, o sea, como que tenía ahí pues algún interés, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense, yo decía, pues me quiero casar, pero resulta que entonces en la Inglaterra, en esa Inglaterra, o sea, en esa anterior, era necesario ser poseedor de una tierra para casarse, por ejemplo, ¿no? Para que te dieran permiso de casarte. Entonces, yo le quería hacer la petición precisamente al rey de que quería casarme y pues entonces necesitaba, bueno, para yo pedirlo necesitaba ser hombre además, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a suponer que lo pedía a una persona y decía, yo me quiero casar y entonces quiero el permiso del rey. Pues lo que hacía era solicitárselo en una audiencia precisamente y ahí decía, oye, ¿qué crees que mandaste a no sé, mandaste por tributos y se llevaron de más, ¿no? Y se llevaron los míos. Entonces, de esta forma, algo así era el derecho de petición, ¿no? Era un derecho que se le extendía a las personas para que en una audiencia pública pasaran y dijeran, yo tengo cierta petición para el rey. Entonces, bueno, eso era lo que pasaba. No sé si tengas algún comentario de esa enseñanza, María Cristina. Estaba interesante esa clase. Permítanme un segundo, es que estoy abriendo la presentación porque no me acuerdo cuál va. Sí, María Cristina, ¿sí, estás ahí? Vamos a ver libertad de tránsito. Permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, no sé si tengas algún comentario al respecto. Es que, así como le digo, que como en derecho romano nos dijeron que el artículo 8, porque el artículo 8 es el de petición, nos fuéramos más por el edicto, entonces a mí se me quedó eso. Por eso le preguntaba si era por, o sea, digamos, ahorita que nos está pidiendo la tarea de un derecho de petición, que si podíamos hacer como un edicto. No, y sabes, bueno, yo les digo que vean por favor la presentación. En la presentación van a ver que el artículo 8 dice que cualquier persona tiene el derecho a hacerle una petición de manera respetuosa al Estado. Entonces, bueno, significa que nosotros podemos hacerle una petición a cualquier funcionario que se equipare al Estado, ¿no? O que sea del Estado. ¿A quién, por ejemplo? Bueno, le podemos decir al presidente de la República, le podemos decir al secretario de Salud, bueno, todas estas figuras públicas que ahora vemos mucho, ¿no? Pero también al presidente municipal, al delegado, bueno, no al delegado, al jefe de ¿cómo se llaman ahora? Alcalde, a la jefa de gobierno, pero también a lo mejor en el caso de pues nuestra comunidad, a lo mejor se la hacemos a un servidor público más cercano, ¿no? O sea, probablemente al que, pues no sé, tiene a su cargo las oficinas en donde cobran el agua, no sé, qué sé yo. Entonces, al que sea, podemos nosotros llegar y decirle, con fundamento en el artículo 8, te solicito lo siguiente. Entonces, ese derecho de petición, precisamente en su nombre está, pues, la clave, es el derecho de pedir, pero también, pues, no solamente le pedimos cosas, como, oye, es que no, mi calle está muy fea, ¿no? Quiero que la arregle. Bueno, eso es pedir. Pero también a lo mejor le pedimos una rendición de cuentas y le decimos, oye, ¿por qué no han arreglado
O sea, no les estamos pidiendo directamente una calle. ¿Por qué no has arreglado la calle? Y la autoridad está obligada a responderme en términos del artículo 8º. Entonces, más bien esa es la idea. En la presentación van a ver que en lo que se refiere a la... Bueno, hay dos presentaciones ahí. Hay una en donde explica como todo el contexto del derecho de petición y hay otra específicamente en donde explica la relación entre el derecho de petición con una página que está con las páginas electrónicas, porque ahora el derecho de petición se ejerce muchas veces a través de una plataforma. Entonces ustedes busquen, googleen y van a ver ahí que va a decir derecho de petición a la presidencia de la República. Y entonces ahí ya les sale un formatito en donde va a decir que pongan su nombre, su dirección de correo electrónico, ¿no? Su teléfono, y que pongan ahí su petición o los hechos que quieren hacerles saber al servidor público. Lo van a hacer, ni siquiera tienen que hacer pues gran cosa, lo que sí tendrían que hacer es firmarla, pero bueno, esas ya son peticiones electrónicas y ya lo mandan y se los responden de la misma forma, así electrónicamente. Entonces, esa presentación tiene como finalidad pues ver que hay un medio más novedoso. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profesora. De todos modos, yo sé que es un poco experimental, que ustedes ahorita van a hacer como un ensayo, todavía no les voy a decir mañana, bueno, luego se dice en las clases, ¿no? Haz una demanda de amparo y ya entonces, bueno, mañana ya van a saber, ya van a llegar con su amparo que ganaría, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Yo no dudo de su capacidad, pero me refiero a que, pues muchas veces cuando estamos en la universidad, pues no sabemos qué es lo que le vamos a decir o cómo se lo vamos a decir, ¿no? Eso se aprende en la práctica, viendo un poco de otros escritos, viendo a lo mejor lo que resuelven los jueces con un escrito y decimos, está bien mal porque no puso una firma, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces a mí nunca se me va a olvidar la firma. Entonces, bueno, por eso les digo que es como para, como para ir viendo, pero no tienen ya que traer algo, pues digamos que tan terminado. Para eso lo vamos a revisar. Bueno, ya les puse la de libertad de culto y, perdón, y no era esa. Ya vi que es la 10, que es hay una libertad de correspondencia que se las voy a mencionar brevemente, pero la verdad es que ya ni vale la pena, ¿eh? El otro día estaba pensando, yo no sé por qué doy este tema y ya se me había ocurrido, dije, lo voy a cambiar por otra cosa, pero bueno, el temario dice que está ese, pero pues no sirve de mucho. Ya no me acuerdo qué les iba a dar derecho a la movilidad, más o menos, pero ese se los puedo dar en derechos sociales. Bueno, ¿qué es la libertad de posesión de armas? Es muy fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que el artículo 10º de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a poseer, ¿no? A tener armas en su casa. Bueno, ¿y en dónde está la confusión? O no sé si por eso se quedó la confusión, pero muchos creen que pueden tener un arma si tienen permiso. En el artículo 10º de la Constitución de 1857, por eso les digo, bueno, no creo que todos conozcan la Constitución del 57, pero bueno, en la Constitución del 57 decía que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad legítima y legítima defensa, ¿no? Entonces, eso significaría que bajo el contexto actual, pues nosotros también deberíamos de tener derecho a portar armas, ¿no? Bajo esta situación. Pero no es así. La Constitución señala específicamente que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos, los habitantes, eso también es importante, los habitantes, o sea, es decir, yo puedo ser un extranjero, pero habito en México, pero yo no puedo ser un extranjero que pasa por aquí y ya entonces estoy rentando un departamento y ya tengo un arma. Eso no puede ser. Entonces ahí está un límite detectado. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas, dice aquí, en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa. Eso es importante, es para su seguridad y legítima defensa. Eso se tiene que probar en casos de los accionares de las armas, ¿no? O sea, cuando se dispara a alguien, por ejemplo. Con excepción de las prohibidas por la Ley Federal de Reserva y de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Claro,
Las leyes federales determinarán los casos, condiciones y requisitos para llevar a cabo esta aportación de armas, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esta posesión de armas, ahí está la diferencia. Para llevar a cabo la aportación de armas, ustedes han visto que hay gente que puede portar armas, ¿no? ¿Como quién? Bueno, pues como la gente que está dedicada a la seguridad, los policías, claro, bueno, ellos, obviamente, el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, pero además de ellos, bueno, la gente que se dedica a la seguridad. La libertad para poseer armas precisamente tiene que ver entonces con que si alguien, intenta romper con la seguridad de nuestra casa, pues nosotros vamos a poder repeler esa agresión, ¿no? Es una seguridad que se tiene en la casa. Pero hay que considerar que es muy limitado precisamente porque no se puede contar con la protección más allá de nuestro domicilio. Y el domicilio, eso sí lo ha aclarado la Corte, el domicilio no se refiere solamente al lugar en donde estamos durmiendo, ¿no? O sea, no es el lugar en el que preferentemente dice nuestra credencial de lector tampoco. El domicilio puede ser aquel en que llevamos a cabo nuestras actividades, ¿no? También eso lo ha aclarado la Corte. ¿Cuáles son los límites? Bueno, el lugar en donde se posee, porque dice domicilio, pero yo no puedo andar por ahí en la calle portando armas. Porque además ahí sí es una aportación. Ustedes han visto que el delito precisamente tiene que ver con la aportación y no tanto con la posesión, porque la posesión yo puedo tener en mi domicilio, pero la aportación pues se refiere a agarrar un arma, tenerla por ahí y señalar pues que es obligatorio entonces tenerla. La Secretaría de la Defensa Nacional será quien expida los permisos, ¿no? Y se permiten revólveres y pistolas, eso también es importante. El motivo de seguridad y legítima defensa, pues es eso. ¿Cómo vamos a saber qué es legítima defensa? Bueno, si alguien nos agrede primero, esa será una de las constantes, ¿no? Y los tipos de armas, pues obviamente ahí también les digo, está permitido, por ejemplo, un revólver o una pistola, pero no está permitido poseer armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o aquellas que pues, se consideran de alto calibre y que están reservadas. Obviamente en nuestro país a veces suena un poco ridículo hablar de esto cuando sabemos que hay un problema inmenso de tráfico de armas, ¿no? O sea, de tráfico ilegal de armas, la venta de armas. Entonces, por eso les digo, bueno, esta libertad está restringida, parece que para todos, pero no para los delincuentes. No, bueno, está restringida para todos en realidad, pero más bien aquí hay un problema de efectividad en cuanto a este derecho. Bueno, y ahora entonces sí les voy a hablar del derecho a la libertad de tránsito, que es un derecho sencillo, pero al mismo tiempo se extiende por otras situaciones. Bueno, les iba a decir el de la libertad de correspondencia. Déjenme hablarles brevemente de él. ¿Por qué brevemente? Bueno, la verdad es que la libertad de correspondencia, ¿quién manda una carta, no? Se los voy a dar porque está en el temario y siento feo como dejarlo fuera del temario, pero la verdad es que ya no tiene mucho caso. Bueno, primero, ¿quién manda una carta, no? El artículo 16, en el párrafo 17, señala que la correspondencia de todo gobernado está precisamente protegida. Bueno, eso se refiere al servicio postal mexicano. Entonces, básicamente sería aquella correspondencia que se manda por el servicio postal mexicano. Si yo mando algo por estafeta o por FedEx o por cualquiera de estas empresas, pues no entra en esto. Es simplemente la inviolabilidad de las comunicaciones. Digo, queda un poco restringido pensando en que ya nadie se manda una carta, ¿no? Y tiene que ver, sobre todo, piensen con el contexto de la Constitución del 17, en el momento en el que si se interrumpían, o sea, si alguien abría una carta y pues eso podía ser la comunicación entre Madero y Zapata, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí había un contexto, o sea, había una situación verídica, pero ahora obviamente pues ya no tenemos como este contexto, pues, ya no enviamos nunca cartas, entonces todavía hay cuestiones que están así, ¿no? En el correo, pues las notificaciones del SAT, las notificaciones de tipo fiscal básicamente, entonces se pueden utilizar, claro. ¿Cuáles son los límites a este derecho? Pues que no podemos utilizar este derecho para terrorismo, ¿no? Como en Estados Unidos, que ustedes han visto. Pero bueno, aquí no pasa porque ya les digo,
En realidad, ni los delincuentes mandan cartas. Entonces, ya ha quedado en desuso. Muy bien. Y entonces ahora, en cuanto al derecho, no sé si tengan alguna pregunta acerca de estas libertades, de este par de libertades. ¿No? Bueno, este era uno de los derechos que les comentaba que pues era de los primeros que eran susceptibles de coartarse precisamente ante una emergencia, ¿no? Muy bien, Alejandra. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que este tiene que ver entonces con la posibilidad de trasladarnos por la República Mexicana o de trasladarnos de un lugar a otro. En el artículo 11 señala precisamente todas estas características de las que les voy a hablar. Primero, la libertad de tránsito entonces es para entrar por la República, viajar por ella, mudar de residencia. No se necesita entonces un pasaporte para pasar del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? En ese caso, entonces, el ejercicio de este derecho, pues solamente está limitado cuando una autoridad judicial, en caso de responsabilidad criminal o civil, dice que cierta persona no puede salir, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? O que cierta persona, los que tienen brazalete, por ejemplo, pues no se pueden salir de su casa. O que, o de tanto radio, ¿no? De lugar. También está limitada a que en el caso de las personas que son inmigrantes, o sea, de las personas que vienen de otro lugar, pues se van a tener que ceñir a las leyes de migración e inmigración y salubridad general. ¿Qué es esto? Si ustedes van a otro país, pues bueno, ahora y sobre todo con el COVID, pues lo que tienen que hacer es mostrar un certificado de que no tienen COVID, ¿no? Entonces les hacen una prueba, la muestran precisamente, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos. Ese es un límite, ¿no? En cuanto a Estados Unidos. México, pues no ha tenido esta limitación de esta manera tan estricta como tienen ya otros países. Pero bueno, vamos a suponer que no dejaran entrar tampoco a las personas, ¿no? O no dejaran entrar entonces a las personas que tienen COVID, que eso sí, es posible, ¿no? O es más bien, eso es el proceso que se tiene que hacer. Entonces también que si se va a entrar de un lugar a otro, o también, no sé si han visto en el norte, hay estas como retenes para ver qué es lo que llevamos, qué traemos de Estados Unidos, por ejemplo, o qué metemos a México, y dicen, pues por ejemplo, las frutas que traes, ¿no? O si traes cosas vivas, o si traes plantas, o si traes animales, y todo esto, pues tiene que ver entonces con las leyes de salubridad. Entonces se limita. Este es un derecho susceptible de muchas limitaciones, precisamente porque tiene que ver con el traslado no solo de personas, sino también de otras cuestiones que tienen que ver con otras reglamentaciones, como son los animales, las plantas, los organismos vivos. Entonces, aquí se presume también, de acuerdo con este artículo, que toda persona que necesite asilo político va a poder pedirlo en el caso de que presente alguna situación y que por carácter humanitario esté solicitando que se le dé asilo, ¿no? Precisamente en esos términos. Entonces, la libertad de tránsito, pues es básicamente una libertad de los individuos para movilizarse y desplazarse dentro del territorio nacional sin ningún tipo de limitación. Eso es en principio. Pero ya sabemos que hay límites. Entonces, la Constitución toma la posibilidad de salir y de viajar por el territorio nacional. Todo individuo tiene derecho a elegir también la ubicación geográfica de su vivienda, ¿no? Si quiere irse de un estado a otro, también lo puede hacer con todo y su vivienda. Bueno, siempre y cuando tengan donde vivir, claro. Si el derecho de asilo entonces implica que nuestro país debe preservar normas pues, para el asilo, pues significa que hay leyes secundarias que regulan la inmigración y también el asilo político. O bueno, no político, el asilo en general, ¿no? El asilo humanitario. Las limitaciones serían estas que les digo. Si yo, por ejemplo, estoy bajo la persecución en persecución por alguna comisión de un delito o en probable comisión de un delito, entonces tendré que limitar mi salida o mi paso por todo el territorio porque puede haber una responsabilidad criminal, un delito. En estos casos, pues que claro, el juez es la única persona que va a poder decir
que hay este límite. También las restricciones de carácter administrativo se refieren sobre todo a estas que les comento en materia de salubridad. Ahora, pues con el COVID es muy claro verlo. Pues a lo mejor no nos dejan entrar a algún estado por esta misma situación administrativa de salubridad, ¿no? En el caso también de las leyes administrativas, pues será de la autoridad administrativa referente a las leyes de emigración, inmigración sobre extranjeros. Entonces, los extranjeros no pueden decir, bueno, México da asilo político, entonces yo ya me voy a México y ya llegan aquí y automáticamente tienen el asilo político, pues no es así, ¿no? Lamentablemente, sino que tiene que someterse a un proceso precisamente bajo las leyes administrativas, las leyes las leyes en la materia, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta libertad de tránsito? Entonces, como pueden ver, pues la libertad de tránsito es básicamente el desplazarte de un lugar a otro sin que haya ningún impedimento. Entonces, bueno, no sé si ustedes se estén preguntando, pero ¿qué son estos retenes que ponen para vigilar, no? Bueno, pues para hacer un retén tienen que tener precisamente una orden para llevar a cabo un acto de molestia en cuanto a nuestro derecho a la libertad de tránsito. Ahí se está buscando un bien mayor, ¿no? Porque obviamente, pues lo que están haciendo es vigilar de que no vaya a haber ningún delincuente que nos pueda perjudicar a nosotros. Pero bueno, aquí entonces la libertad, por eso les decía que esta es una de las libertades más susceptibles de coartarse. Y muchas veces pues estamos susceptibles a eso. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esta. ¿No? Ah, los carnavales. Bueno, en ese caso, María Cristina, los carnavales, por ejemplo, tienen, ¿cómo hacen para eh, impedir el libre tránsito, no? Em, ajá, bueno, realmente sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con los carnavales? O sea, o ¿quién es el que no puede impedir el derecho a la libertad de tránsito? También es importante entonces acotarlo ahí. El que no puede impedir la libertad de tránsito es el Estado, porque recuerden que es un derecho humano. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, yo haga una manifestación y que no esté permitida, que estoy, por ejemplo, impidiendo vías federales, bueno, ahí se comete un delito, ¿no? Pero vamos a suponer que estoy impidiendo el paso a algún lugar, pues, importante y es una falta administrativa. Entonces, como particular, pues será obligación del Estado, pues, decirme que estoy en una infracción y moverme de ahí, pero no es el Estado el que está impidiendo la libertad de tránsito. En el caso de los carnavales, pues también pasa así. O sea, es la gente la que por usos y costumbres hace la cerrada de las calles, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una libertad también de ellos de expresión. O sea, hay una pugna de derechos. Y eso es muy común. O sea, ustedes van a ver que, aunque yo les diga, bueno, todos tenemos el derecho a la libertad de culto, por ejemplo, o todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero en algún momento los derechos chocan. Ajá, precisamente, al igual que lo de los tianguistas, o sea, ahí choca el derecho a la libertad de tránsito de nosotros, por ejemplo, pero pega con la libertad, la libertad de profesión para el tianguista, ¿no? Porque también tiene un permiso, en ese momento le está dando la autoridad municipal, porque el tianguis pues, se pone también por usos y costumbres, pero es parte de la normatividad que tienen los municipios, entonces los permiten. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las personas pagan una cuota para que les permitan establecerse en la calle y te cierran a ti el paso. En ese caso, si te das cuenta, bueno, no es el Estado el que está impidiendo esa libertad. El Estado está regulando el uso de las calles por parte del otro. Pero precisamente ahí es lo que les digo que está pasando, una pugna de derechos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a esta pugna de derechos ante los tribunales? El juez tiene que hacer algo que se le llama ponderación, que ustedes van a ver en argumentación jurídica. Precisamente es elegir cuál de estos derechos debe prevalecer sobre el otro. Eso es algo muy complicado. Nosotros vamos a decir, bueno, es mi derecho el más importante, pero tenemos que fundamentar por qué. Entonces,
Entonces, en ese caso, pues esa va a ser la forma de resolverlo. Claro, en la vida cotidiana pues, se resuelve con el que tiene la mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, si hay más tianguistas que nosotros que queremos pasar, pues obviamente se va a poner el tianguis, ¿no? Si hay más personas que son de usos y costumbres del carnaval, pues se va a poner el carnaval, no sé si me explico, pero ya llevando eso a los tribunales, se hará este proceso que el juez llama ponderación, ¿sí? ¿Sí me explico? Algo así será, María Cristina, ¿queda claro? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si vemos ya para irnos? Ya digo rápidamente, ya que yo estoy encarrerada y he hablado muchísimo. Entonces, esta es la libertad de culto. También es más o menos fácil porque ya sabemos qué es el culto, ¿no? Desde que íbamos en la primaria nos enseñaron que la educación pública es laica y gratuita. Bueno, ¿y esto qué significa? Es laica porque no pueden enseñarnos ningún dogma o no pueden enseñarnos ninguna religión, ¿no? Esa es la idea general de lo laico. En Europa, precisamente, ustedes recuerden, pues surge la Inquisición cuando estaban los enemigos de la religión. Entonces, pues había una persecución. Pero la Constitución, ya la de 1856, declara a los Estados Unidos mexicanos precisamente un Estado laico. En la Constitución de 1824 decía que el Estado mexicano era católico. Y entonces en 1857 queda establecida la libertad religiosa. La libertad religiosa no solamente es que cada uno tenga una religión, sino que cada uno tenga el tipo de pensamiento que quiera, o sea, es decir, que incluso no tenga ninguna religión. Entonces, también implica el proteger a los que sí tienen religión, o sea, porque hay algunas personas, pues, que quieren que se les proteja porque esta ha sido una de los derechos más vulnerados desde las intolerancias religiosas que hemos visto, ¿no? Como en el Holocausto nazi. Entonces, la libertad religiosa precisamente está establecida bajo los siguientes supuestos. Toda persona tiene derecho a las convicciones éticas. Vean que no dice religión. Entonces, después dice de conciencia y de religión. O sea, bueno, puede ser que yo no tenga ninguna religión y tenga una convicción ética. De conciencia o de religión, ¿no? Y de religión. Adoptar la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar, individual o colectivamente, en los actos públicos. Y entonces, por lo tanto, el Estado no va a poder, porque aquí dice, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos de proselitismo, de propaganda electoral. Entonces, dice que el Estado en principio no puede, por ejemplo, ir a los templos y decir, ¿saben qué? No me gusta lo que están haciendo aquí, porque no me gusta que estén adorando a tal, ¿no? Entonces, disuelvo esta asamblea o esta misa. Bueno, si no constituye una falta, si no están matando a alguien, por ejemplo, bueno, entonces eso sería ilegal, sería violatorio de derechos humanos. Pero si alguien porque aquí dice, nadie podrá utilizar los actos públicos y de expresión con fines políticos y de propaganda. Entonces, si el padre, el sacerdote, el rabino o el que sea está utilizando esa plataforma para decir, oigan, voten pues no sé, por el candidato que es mi sobrino, pues entonces en ese caso ya el Estado sí puede intervenir. Bueno, obviamente no puede llegar y disolver y decir, se van todos de aquí, ¿no? Está a lo que señalan las leyes secundarias. Entonces, precisamente se puede, dice aquí que en el párrafo segundo también señala que el Congreso no puede dictar leyes en donde se establezca la prohibición de alguna religión. Entonces, aún las religiones más extrañas que vemos en el país, pues no se pueden limitar, ¿no? Aún o sea, que pudiéramos pensar, ¿no? No es que esa religión no, porque como que tiene, como hacemos con los musulmanes, ¿no? Es que no porque discriminan a la mujer. Bueno, no se puede hacer eso, ni aún en esa cuestión. La separación entonces significa formalmente que el Estado no puede intervenir, o sea, no puede tampoco promover una corriente ideológica, pero tampoco puede decir que alguna corriente ideológica está mal.
Entonces, en este caso, pues los actos religiosos precisamente se sujetan a las leyes reglamentarias, que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En esta se define todo lo que es una religión, que tiene que hacer para registrarse como religión. Si no le llamamos secta, por eso le llamamos así, ¿no? Y también esto se define en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en este sentido, pues dice que toda persona tiene libertad de religión. Incluye esto religión, no religión, o sea, el hecho de hacer algún culto, pero también el hecho de no creer en nada, ¿no? O de simplemente decir, bueno, yo soy un nihilista y no creo en nada y soy agnóstico y ya, ¿no? Ese también. Obviamente esto también se relaciona con con otros artículos de la Constitución. Primero, el que prohíbe discriminar por cuestiones de culto, o sea, es decir, no por no ser católico, entonces podemos ser discriminados, y el 130, que reglamenta precisamente a las iglesias dentro del territorio mexicano, y que de la misma forma que los particulares van a tener que cumplir los impuestos y todas las cuestiones, ¿no? Las limitaciones en cuanto a las personas, o sea, ¿cuáles son los límites que se imponen a esta libertad? Bueno, que los clérigos, los representantes de las diferentes religiones no pueden desempeñar cargos públicos, no pueden ser presidentes de la República, no pueden ser diputados, no pueden ser votados o elegidos entonces para estos cargos de elección popular, y tampoco pueden asociarse para apoyar a ningún candidato. ¿Por qué? Bueno, porque hay una separación iglesia y Estado. Entonces, bueno, ahí se aplicaría lo de Dios lo que es de Dios y del César lo que es del César, ¿no? Además, hay oponerse a las leyes del país, por ejemplo, las religiones que sí se oponen a los símbolos patrios. Lamentablemente, ese es un límite. Entonces, ahí hay muchas discusiones porque también el artículo 2 de la Constitución permite las individualidades de este tipo, ¿no? Las que son, bueno, de origen étnico, pero se entienden también a este punto. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová que nos saludan a la bandera, ¿no? Si hubiera alguna, bueno, pero obviamente ahí no, pues cuál es el delito o cuál es la cuestión en contra del Estado. Ahí no hay una cuestión en contra del Estado. Pero la oposición ferviente al Estado, esa sí generaría un conflicto, ¿no? Entonces, eso sería, ay, ya la dejé de compartir. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esta o respecto a las otras libertades, ¿eh? Bueno, estas están fáciles, la verdad es que solamente es digerirlas, ¿no? Muy bien, entonces hagan el ejercicio, por favor, y nos vemos la próxima clase. Ya les pongo en un rato el ejercicio de el entregable. Lo tienen que entregar el próximo viernes, por favor, para que vayan leyendo lo que ya les había dicho del libro. Muy bien, pues cuídense mucho, síganse cuidando y nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Les reitero. Igualmente, gracias, María Cristina. Profesora, Sí, mande, Jean-Paul. yo tengo una duda. Mande. Sobre la actividad que va a subir para entregarla hoy, ¿va a subir las páginas del libro o es que todavía no me lo dan? Ay, no me digas, ya lo subí. Trata de responderlas, te pido que trates de responderlas y también me dices ahí en tu cuestionario si es posible responderlas sin el libro. ¿Me puedes decir?
Eso quisiera ver por lo de las preguntas del examen, ¿no? Ok, Si las puedes intentar resolver, de todos modos ahí en los comentarios te pongo la respuesta y ya me comentas si es posible para ir ok, definiendo profesora. eso, porque eso me preocupa. Esa actividad se tiene que entregar antes de la 1, ¿va? Ujú, sí, pero Sí. para que la vayan buscando ahora, sí, para que no los Ok, entretenga, ¿vale? ok, Bueno, gracias, profesora. ¿de qué? Gracias a Hasta luego, ustedes. fin de semana. Hasta Buen luego. fin de semana. Gracias, Jean Paul. Buen fin.